Shalom, bienvenido a otro episodio aquí con Yashab, el Ministerio de Jóvenes de Casa de Israel Yará. Si les está gustando el contenido que tenemos en nuestra página, por favor denle like, suscríbase. Si tienen alguna pregunta, duda o comentario, por favor pónganla en la sección de comentarios de la parte de abajo, así podremos contestársela. Y sin más, vamos a empezar. Esta semana vamos a hablar de la Parashá Pedaoteja, parte 2. La semana pasada hablamos de la primera parte de esta Parashá, que significaba cuando coloques o cuando eleves, que está hablando de la lámpara de la menorá. Entonces que la iba a colocar alumbrando hacia adelante, que estaba colocada la mesa de los panes de la presencia de Elohim. En esta mesa se encontraban los 12 panes que representaban a Israel, pero también representaban la palabra de Elohim. Entonces la luz de la menorá representaba la luz de Elohim, representaba a Elohim alumbrando a su pueblo, dirigiendo a su pueblo en la Torá. Y también es una representación de Yeshua, nuestro Mesías, siendo nuestra luz para que podamos nosotros guiar a otros en la Torá. Ahora, vamos a empezar en esta parte 2 de Bejalotejá, el capítulo 9. Porque vamos a estudiar un poco el resto de los capítulos que están en esta porción. Hasta el capítulo 9, 10, 11 y parte del capítulo 12. Hoy nos vamos a enfocar entre el 9 y el 11. Y empieza así. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, el primer mes del segundo año de la salida de la tierra de Egipto. Y les dijo a los hijos de Israel: celebrarán la Pascua en su debido tiempo. La celebraréis en el 14º día de este mes, al atardecer, a su debido tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Entonces dijo Moisés a los hijos de Israel que celebraran la Pascua. Celebrarán la Pascua en el primer mes, en el día 14 del mes, al atardecer, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero ocurrió que algunos estaban impuros a causa de un muerto y no pudieron celebrar la Pascua en aquel día. Aquellos hombres se presentaron en ese mismo día delante de Moisés, delante de Aarón, y le dijeron: nosotros estamos impuros a causa de un muerto. ¿Por qué seremos impedidos de presentar la ofrenda a Jehová a su debido tiempo con los demás hijos de Israel? Y Moisés dijo: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Entonces Jehová le dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que esté impuro a causa de un muerto o esté de viajes lejos, celebrará la Pascua a Jehová. La celebrarán el segundo mes, al día 14 del mes, al atardecer, con panes sin levadura y hierbas amargas. La comerán y no dejarán nada del animal sacrificado para la mañana, ni le quebrarán ningún hueso. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Por el que esté limpio y no se encuentre de viaje, si deja de celebrar la Pascua, la tal persona será eliminada en medio del pueblo. Tal hombre cargará su pecado, por cuanto no ofreció su debido tiempo la ofrenda a Jehová. Y si habita con vosotros algún extranjero y celebra la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará un mismo rito, y tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Aquí el pueblo de Israel está celebrando su primera Pascua en el desierto, su primera Pascua con el tabernáculo levantado, establecido, con las órdenes. ¿Sabe por qué? Si vamos otra vez al Éxodo del capítulo 40, vemos que la nube, la presencia, baja dentro del tabernáculo. Y hay una pausa y entramos al libro de Levítico, en el cual Elohim nos explica sus leyes de pureza y sus leyes de santidad.
especialmente para los levitas, pero nos da uno a entender cómo se maneja uno en la presencia y alrededor de Elohim y cuáles son los requisitos para representar el nombre de Elohim y su santidad. Entonces, ahora ellos van a celebrar la Pascua conforme a sus leyes. El pueblo trae una duda porque al entender si estás impuro ritualmente, no puedes traer un sacrificio al tabernáculo. Ellos están trayendo el problema de que están impuros ritualmente porque han tocado un cuerpo, o sea, un muerto. Entonces los traen la duda a Moisés, y Moisés les dice: denme un segundo que voy a ir a donde Elohim para ver qué Elohim tiene que decir sobre esto. Y Elohim les da la opción de que si están impuros por tocar un cuerpo de un muerto, o si están de viaje, pueden celebrar la Pascua en el segundo mes. Un mes después vas a poder celebrar la Pascua en el día 14 del segundo mes al atardecer. Y harán conforme al ritual y al rito de la Pascua, para recordar la redención del pueblo de Israel de Egipto. Entonces es interesante porque en el antiguo Medio Oriente, cuando sus dioses o su dios, que tiene muchas partes, tenía una celebración y ellos llegaban tarde o estaban de viaje durante esta celebración, sea la razón cual sea, el estar de viaje durante ese tiempo era algo inexcusable, era algo que ellos eran castigados y era visto como un pecado. Interesantemente, Elohim hace un contraste y les da la oportunidad, bajo ciertas circunstancias, de poder celebrar la fiesta de Pascua un mes después, siendo que tocas un cadáver, siendo que estés impuro. Y aquí los rabinos, si no me equivoco, el término se llama tamé le nefesh, y son básicamente cosas, rituales impuros. Está la condición menstrual de la mujer, está los leprosos, y obviamente los que están en un viaje largo o tocan un cadáver. Entonces, al ellos tener estas ciertas circunstancias, ciertas cosas que los hacen impuros ritualmente, ellos tienen la oportunidad de como quiera honrar la Pascua. Porque la Pascua es importante, porque la Pascua es una cena de convenio, ¿vale? No cualquiera puede tomar la cena de la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua representa que tú estás en convenio con Elohim, que tú no solo estás redimido por el Cordero, eres salvo, pero estás dispuesto a ser salvo por el Cordero de la redención, y estás dispuesto a aceptar el yugo, que es obedecer y honrar a Elohim. Entonces, no todo el mundo puede tomar de la cena de Pesach, y todo aquel que toma de la cena de Pesach tiene que estar circuncidado. Ahora el pueblo de Israel está siendo expresado esta orden, y hace una aclaración que dice que el extranjero que habita entre vosotros celebrará la Pascua conforme al rito de la Pascua. Si el extranjero quiere celebrar la Pascua, tiene que entender que tiene que ir conforme a los ritos de la Pascua, conforme a sus leyes. Y dice que solo habrá un rito y una ley para el extranjero y para el que es del pueblo. El que quiera ser parte del pueblo de Elohim, sea miembro o extranjero, celebrar la Pascua, tiene que
hacerla conforme al rito, que eso incluye la circuncisión del corazón, que es por fe, y te lleva a la circuncisión de la marca del pacto. Ahora, eso no es el punto, pero es una buena aclaración. Ahora, después, en el capítulo 9, habla sobre la columna de fuego de la nube. Y dice: en el día del tabernáculo fue erigido la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. La nube, cuando descendía, no descendía en toda la área del tabernáculo. O sea, la nube descendía en el tabernáculo. Right? Eso está el borde, lo que básicamente se protege el tabernáculo, las columnas, la verja, si quiere. Después está en ese courtyard, en ese espacio, está la entrada. Después está el altar, está el lever donde está el agua para limpiarse las manos y los pies y para purificarse. Y después está el tabernáculo. Entonces después está el lugar santo y el lugar santísimo, donde está el arca, la Torá, o sea, las tablas. Entonces la nube bajaba dentro donde está el arca, en el lugar santo. Y entonces decía: por la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Sobre el día estaba la nube y por la tarde estaba la apariencia de fuego. Los hijos de Israel partían en el lugar donde la nube paraba. Allí acampaban los hijos de Israel al mandato de Jehová. Los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecía acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, el mandato de Jehová acampaban y el mandato de Jehová partía. Cuando la nube se detenía, desde la tarde hasta la mañana, y a la mañana la nube se levantaba y ellos partían. Ahora, este es el orden en el cual ellos están moviéndose. Ellos están moviéndose en una sincronización basado en lo que Elohim establezca. El pueblo de Israel se mueve conforme a como Elohim se mueva, conforme a la orden que Elohim dé, en la obediencia. ¿Qué pasa? Que ahora en el capítulo 11 nos habla de las trompetas. Y dice: Jehová habló a Moisés y les dijo: hazte 2 trompetas de plata, forjadas a martillo, las harás. Te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campamento. Cuando las toquen, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. La puerta es la primera división. A la puerta el pueblo se va a reunir si la tocan las dos. ¿Okay? Entonces después dice: pero cuando toques solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes y los jefes de millares de Israel. Cuando la toque una vez, se reunirán al frente de Moisés. Entonces cuando toquéis alarmas, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando toquéis con aclamaciones de segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están al sur. Con aclamaciones tocarán para sus partidas. Pero para reunir a la congregación tocaréis, pero no con sonidos de aclamación. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Las tendréis como estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Aquí ahora Elohim nos está dando las instrucciones de cómo vamos a movernos al sonido de su trompeta. Eso tenemos que saber distinguir cuáles son los sonidos de congregar, cuáles son los sonidos de los líderes. Cada cual tiene que saber su posición y su llamado. Entonces dice: cuando salgas a la guerra,
en vuestra tierra contra enemigos os ataquéis, tocaréis alarma, trompeta, así seréis recordados por Jehová vuestro Elohim y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en vuestros días de alegría, como en vuestras solemnidades y principios de mes, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os servirán de memorial delante de vuestro Elohim, Jehová vuestro Elohim. Los únicos que podían tocar estas trompetas eran los levitas. 2 trompetas de plata. Aquí cuando estés en la guerra, que toques las trompetas para que Elohim se recuerde de ti. Básicamente, al tocar las trompetas, tú encuentras tu identidad con Elohim. Y dice así. Ahora, Elohim nos está dando básicamente el orden, cómo nos manejamos, ¿vale? La conexión de cómo se manejan. Y lo interesante es que cuando el pueblo de Israel se movía en el campamento, ¿vale?, los que cargaban el tabernáculo, que cargaban la casa de Elohim, cuando llegaban y paraba la nube, ellos levantaban la casa de Elohim y literalmente detrás de ellos venían como una sincronización perfecta los que llevaban los utensilios santos del tabernáculo, y todo funcionaba en orden. Algo interesante que aprendí era que en la columna de fuego siempre estuvo ahí, solo que de día era visible una nube, y de noche, al anochecer, la nube era cubrida por la noche y se veía la columna de fuego. Ahora, en el estudio que estaba estudiando, explicaba que en los tiempos antiguos, o en el antiguo Medio Oriente, los Akkadians, ellos tenían algo similar para sus dioses. Entonces, interesantemente, la nube representaba una corona o el esplendor o algo brillante, y el fuego representaba la presencia. Ahora, aquí entendemos que el fuego representa la presencia de Elohim, que está dirigiendo al pueblo, y la nube representa su esplendor, su corona, su coronación como rey de Israel. Más esa luz representaba la libertad, la luz de la libertad. El pueblo de Israel era dirigido no solamente por la presencia, no solamente por el rey coronado, sino que eran dirigidos en libertad. Maravilloso, ¿no? Entonces, es interesante que al nosotros entender todas estas cosas, entendemos que Elohim nos da su orden, nos da su misericordia, o sea, ha redimido al pueblo de Israel de Egipto, nos ha dado sus leyes, o sea, la pausa en la cual nosotros podemos en el libro de Levítico entender lo que es la pureza, lo que es la santidad de Elohim, y cómo acercarnos y cómo conectar con él en obediencia y en orden. Después de todo esto, cuando llegamos al capítulo 11, nos encontramos con algo bien interesante. Y dice: aconteció que el pueblo se enojó y se quejó a los oídos de Jehová. Y Jehová lo oyó y ardió de su ira. Y se encendió entre ellos un fuego de Jehová que se consumió uno de los extremos del campamento. El pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová. Entonces el fuego se extinguió. Ellos están en la montaña de Sinaí, están en el Sinaí. Entonces ellos tienen una marcha de 3 días. Y el lugar donde se pararon se llamaba Tabera, porque el fuego se encendió contra de ellos, porque ellos se estaban quejando. Ahora se están quejando porque han tenido que estar en el desierto, han tenido que marchar. Pero ahora dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos
se dejó de llevar por el hambre, y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, del balde, de los pepinos, los melones, los puerros, los cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El maná era como semilla de culantro y su color como color de bedilio. El pueblo se esparcía y lo recogía, lo molía en molinos o rocío sobre el campamento de noche. El maná descendía sobre él. Moisés oyó al pueblo que lloraba, cada uno con su familia a la entrada de su tienda. La ira de Jehová se encendió mucho, y también le pareció mal a Moisés, quien dijo a Jehová: ¿por qué has hecho el mal a tu siervo, y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de este pueblo sobre mí? Concebí yo a este pueblo, lo engendré yo, para que me digáis: llévalo en tu seno como lleva la cría al que mama, a la tierra que juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque viene a mí llorando, diciendo: danos carne para comer. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, es una carga demasiado pesada para mí. Y así vas a hacer tú conmigo. Te ruego que me des muerte si he hallado gracia a tus ojos, para que yo no vea mi mal. Interesantemente, ahora el pueblo está quejándose, está frustrado porque la primera marcha de Egipto al Sinaí, ellos se quejaron y el Padre tuvo misericordia de ellos y les dio el maná, les dio provisión en el desierto. Después que le dio el maná, les dio la Torá, le dio su tabernáculo, le dio su casa, le dio su identidad, hizo pacto con el pueblo de Israel. Entonces, al ellos ver las maravillas, los milagros, la provisión, la santidad, el esplendor de Elohim, la protección divina, como quiera, ellos se quejan. Y algo que dije la semana pasada es que puedes sacar al pueblo de Egipto, pero no puedes sacar a Egipto del pueblo. O sea, nuestra malos hábitos nos dirigen en contra de la obediencia. Y ahora mismo es interesante porque el pueblo quejándose es una parte, pero ahora Moisés llega a un punto en el cual la frustración y el peso de ser un líder de esta gente de Israel lo lleva a olvidarse de su posición, de su función, y deja que sus emociones tomen control de la situación en la que él está. Y él dice que básicamente él siente que él está cargando al pueblo. Él es el que está haciendo todo esto y él no puede hacerlo él solo. O sea, le pregunta a Elohim: ¿cómo vamos a darle carne a toda esta gente? Y en sí, Moisés, en su frustración, se olvida de que Elohim le ha mostrado cosas más maravillosas que darle carne al pueblo. Le dio maná, los redimió de Egipto, pero ahora mismo lo que está distrayendo a Moisés en su posición de su liderazgo y distrayendo al pueblo en las frustraciones, en el estrés de la vida, en el desierto, ¿sabes? En el caos, los está llevando a olvidarse de su propósito, de su función, y de que dónde estaba, a dónde está hoy. Estaba en Egipto bajo opresión, bajo injusticia, y el Elohim los redime, escucha su clamor, los redime y les da libertad, les da posición, les da honor, les da dirección, les da función, y ellos la niegan.
Interesantemente, Elohim le responde a Moisés así, le dice: entonces Jehová le dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres entre los ancianos de Israel, de los que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo, y no la lleves tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, comeréis carne, porque habéis llorado a oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis, y no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. Y lo aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él, diciendo: ¿para qué salimos de acá, de Egipto? Ahora mismo el pueblo de Israel está menospreciando el regalo de la libertad. Porque ahora mismo la frustración del pueblo no es algo que se podía conseguir con oración, intercesión por Moisés, porque lo vimos al principio. El pueblo trae una duda y un problema, y lo trae a Moisés, y Moisés lo trae al Padre. Y lo trae en respeto. Y Elohim da el orden como rey, como líder del pueblo en sí. Pero ahora Moisés se olvida de esa función y se frustra y quita la mirada de la presencia o del Padre, y se enfoca en él y dice: yo estoy haciendo todo. Y a veces nos ponemos nosotros en esa posición de que pensamos que todo lo estamos haciendo nosotros, como que todo es nuestra responsabilidad, todo es nosotros, todo tenemos que hacerlo nosotros, todo tenemos que... Y nos olvidamos de que Elohim tiene una función, o mejor dicho, tú tienes una función en el plan de Elohim, que después que tú te enfoques en lo que tú puedes controlar, a veces estamos envueltos en cosas que no podemos controlar, que no está en nuestras manos. Por más que queramos tener el control de las cosas, no vamos a poder controlar todo. Vamos a tener que entender que Elohim tiene una función en nuestra vida, y es basada en la obediencia. Nuestra función es ser obedientes. Esa es mi palabra favorita: obediencia. Tenemos que ser obedientes a Elohim para poder representarlo correctamente. Y mi segunda palabra para el día de hoy es agradecimiento. El pueblo de Israel, aunque ahora mismo están negando o están menospreciando el maná que representa no solo el pan, sino representa a nuestro Mesías, nuestra provisión, el cuerpo que nos da gracia, salvación. Al nosotros rechazar la Torah, la Biblia, al rechazar la ley de Elohim y su orden, rechazamos el corazón, el pan, la provisión, el orden, y rechazamos al Mesías, el cual representaba exactamente lo mismo. Nosotros estamos enfocados en lo que no podemos controlar. Muchas de nuestras partes de nuestra vida perdemos el tiempo tratando de controlar cosas que no están con nuestro control, en vez de ser obedientes y agradecidos por lo que tenemos. El Padre nos ha dado lo suficiente. El Padre no nos va a dar algo que no podamos controlar ni podamos sobrepasar. El Padre nos va a probar y nos va a ayudar a crecer. A veces nos ponemos muy cómodos. El pueblo de Israel está pasando por eso ahora mismo. Eran esclavos, pero estaban cómodos. Todo era fácil. Ellos tenían que hacer el trabajo y se les daba lo que necesitaban. Ahora Elohim les dice: ustedes tienen identidad, pero tienen que funcionar conforme a mi orden.
tiene cada uno una función, cada cual tiene una función. En el capítulo 2, Miriam murmura contra Moisés y su posición porque ella piensa poder hacer lo mismo que Moisés. Ella es profeta. Pero Elohim dice, cada cual tiene su función y Moisés es el que yo he escogido. Nos preocupamos por cosas que no son necesarias para nosotros. Y a veces nos preocupamos por cosas que no tenemos control. Y a veces menospreciamos lo que tenemos por estar pendiente a lo que otra persona tiene o a lo que no tenemos, en vez de ser agradecidos por lo que el Padre nos ha dado. Nosotros no tenemos control de todo. Elohim tiene una parte. Nosotros que creemos en la Torá y creemos en la palabra de Elohim y creemos en Yeshua, en su salvación, que nos otorga gracia para obedecer los mandamientos y ser parte del pueblo de Israel. Nosotros tenemos una función y Elohim tiene una función. Nuestra función es mi palabra favorita. Obedezcamos. Obedecer a Elohim, escuchar su palabra. Enfócate en cómo tú puedes crecer como persona y poder ser agradecido por lo que el Padre te da cada día. Gracias por darme vida. Gracias por darme lo que necesito hoy, Padre. Gracias por tu palabra y gracias por la identidad que nos has dado. Al menos que tú sepas que tú eres de Israel, eres de las naciones, tienes que ser agradecido porque esto no era para nosotros y ahora somos bendecidos con el privilegio de estar aquí. Entonces seamos agradecidos y obedezcamos a Elohim. No menospreciemos a Yeshua. Él es nuestra luz, Él es nuestro pilar. Así como la luz guió al pueblo de Israel, así nos guía a Yeshua. Él es nuestro pilar de salvación. Él es el que nos dirige, nos apunta hacia el Padre para que nosotros podamos obedecerlo en verdad, en espíritu y en verdad. Le doy gracias por escucharme, pero entiendan que tenemos que ser obedientes y dar gracias por lo que tenemos. Den gracias por el privilegio de vivir y den gracias por el privilegio de ser parte del reino de Elohim. Gracias por escucharme, gracias por tomar este tiempo. Que tengan una buena semana, que tengan un buen Shabbat. Shabbat Shalom. Te quiero.